Año 1946. Un fallo logístico en una ejecución pública atrajo a una multitud colosal. El evento alteró los protocolos judiciales de Europa para siempre. 200.000 personas. El volumen superaba el censo total de ciudades europeas como Ginebra o Burdeos. Toda esta gigantesca red logística convergió en un solo punto para procesar a un único objetivo. Una mujer de 24 años, Jenny Wanda Barkman, antigua supervisora del campo de concentración de Stutthof. Durante el tribunal judicial, la acusada presentó un patrón de comportamiento completamente disociado de la gravedad penal. Cambiaba su peinado cada mañana. Buscaba contacto visual constante con la escolta armada. Al escuchar la condena a muerte, sonrió. Declaró que los placeres duran poco. La maquinaria legal ignoró la anomalía y programó el procedimiento. 6 semanas después, el protocolo de ejecución alcanzó su fase final. Barkman esperaba inmóvil sobre la caja de carga de un camión militar. El verdugo cerró el nudo de la soga sobre sus vértebras cervicales. 200.000 testigos observaban la plataforma en absoluto silencio. El conductor recibió la orden de avance e introdujo la llave. Un seco chasquido metálico cortó la tensión. El motor de arranque giró en vacío. El sistema de tracción sobre el chasis del camión registró una anomalía crítica. El método de caída corta no fractura las vértebras cervicales. La médula espinal permanece intacta. ¿Qué ocurre cuando el motor se apaga bajo la horca? La física del proceso se detiene, dejando al individuo en la soga por largos segundos. La asfixia completa exige entre 3 y 5 minutos. La fricción comprime la tráquea. El flujo de oxígeno al cerebro colapsa. Es un estrangulamiento lento, mecánico y calculado. El protocolo requería un desplazamiento exacto. Vehículo bajo la estructura. Cuerda ajustada. Marcha primera para vaciar el espacio bajo los pies del objetivo. Pero el circuito eléctrico falló. El conductor forzó el tambor de encendido. Un chasquido metálico sin chispa cortó el aire. Cero combustión en los cilindros. El camión quedó inmóvil. 200.000 personas reaccionaron con un murmullo denso. Barkman continuaba de pie sobre las tablas. La tensión de la soga rozaba su garganta. El olor a gasolina cruda saturó el espacio alrededor de la plataforma. Los verdugos intentaron un nuevo arranque. El tiempo operativo se rompió. De pronto, el motor detonó con violencia. Los neumáticos mordieron el suelo. El vehículo avanzó de golpe. La gravedad desplomó el cuerpo y cerró el conducto respiratorio. El engranaje de exterminio retomó su cadencia en aquella tarde de julio. La orden oficial marcaba 11 ejecutados, alineados en la misma viga de madera, sujetos a la misma biomecánica de asfixia, aguardaban su turno los otros 10. Un mes antes de este fallo mecánico, los ingenieros estatales diseñaron la infraestructura de ejecución en la colina Biskupia Gorka. El 31 de mayo de 1946, el tribunal dictó la resolución final: muerte por ahorcamiento. La acusada registró el veredicto sin alteraciones fisiológicas visibles, emitió un comentario judicial irrelevante sobre la brevedad de la vida y solicitó un espejo de mano para revisar su aspecto. El aparato burocrático ignoró la petición. La fecha del procedimiento se fijó para el 4 de julio de 1946. A partir de ese momento, el Estado polaco transformó el evento en una operación logística a gran escala. Los técnicos civiles levantaron una batería de cadalsos de madera en forma de T. La sección central exigía una plataforma triple. Este sector específico estaba dimensionado para soportar el peso del comandante del campo, Johann Pols, y los oficiales de mayor rango. Estas vigas transversales requerían un cálculo exacto de la capacidad de carga estructural. El diseño en madera debía tolerar la tensión dinámica y el impacto cinético de varios cuerpos ejecutando una caída vertical en simultáneo. Un margen de error en la resistencia de los materiales provocaría el colapso del armazón central y la interrupción del protocolo penal. La obra cumplió los parámetros técnicos. El día de la ejecución, las autoridades militares cancelaron las restricciones de acceso al perímetro de la colina. 200.000 personas saturaron la capacidad del terreno. El registro fotográfico del bloque de espectadores documentó la presencia de supervivientes del campo, unidades del ejército regular, corresponsales extranjeros y familias civiles con niños pequeños sentados sobre los hombros de sus padres. El colapso logístico en la colina forzó al Estado polaco a reescribir sus protocolos penales. La visibilidad de las ejecuciones fue cancelada.
¿Por qué esta operación se convirtió en la última? La infraestructura de seguridad militar colapsó ante una masa de 200.000 personas. Los cálculos previos fallaron. El perímetro quedó desbordado. Un área saturada a este nivel generaba una amenaza inminente de estampida y la consecuente pérdida del control operativo sobre el terreno. Para un tribunal militar, el margen de error era inaceptable. El gobierno reaccionó, clasificó los procedimientos. La justicia penal dejó de operar al aire libre. El sistema judicial reconfiguró su logística penal de inmediato. Los siguientes 5 procesos contra el personal del campo transcurrieron bajo aislamiento estricto. Las autoridades cerraron las puertas de las prisiones para todos los tribunales posteriores. Los algoritmos de clasificación humana, aplicados metódicamente en el subcampo SK3, condujeron directamente a esa horca pública. El complejo de Stutthof operaba a 30 kilómetros de Danzig. El húmedo barro del bosque polaco crujía bajo las botas de las SS. Era una instalación de tránsito. El perímetro absorbió a 100.000 prisioneros. 60.000 personas murieron. Las estadísticas marcaban una tasa de mortalidad artificialmente mantenida del 60%. El sector femenino funcionaba como una estricta cinta transportadora. Las agresiones físicas individuales representaban una ineficiencia operativa secundaria. El verdadero núcleo del sistema exigía clasificar la carga humana a gran escala. La celadora de 21 años controlaba el punto de bifurcación logístico. Un solo movimiento de mano. El gesto partía la multitud en 2 flujos inmediatos. La columna derecha avanzaba hacia la extracción de recursos mediante trabajo esclavo. La columna izquierda marchaba directo a las cámaras de gas. Los suministros de Zyklon B garantizaban el cumplimiento exacto de la cuota diaria. El ciclo no paraba. Ella ejecutaba el descarte sin mostrar ninguna alteración facial. Susurraban su apodo, el espectro hermoso. La oficina de reclutamiento procesó un contrato estándar. Una civil firmó el papel. Un agudo déficit de personal golpeó a las SS en el verano de 1944. Esta crisis operativa otorgó a la joven de 21 años el acceso directo a la gestión del campo. ¿Por qué la maquinaria militar necesitaba a mujeres civiles de 21 años? El Frente Oriental absorbía por completo las reservas masculinas de las SS. La red de reclutamiento colapsó. Las bajas en Normandía y el avance soviético forzaron a la dirección a reducir los estándares de selección. El alto mando envió a los guardias experimentados a las trincheras. El sistema penitenciario requería reemplazos inmediatos. Las autoridades iniciaron la contratación masiva de mujeres. Ella ignoró las fábricas, rechazó los hospitales. El registro central la clasificó bajo el código de Aufseherin. Asumió el rol de vigilante. El ejército alemán perdía más de 3.000 combatientes cada 24 horas. Este sangrado en el frente obligó al Estado a reestructurar la seguridad interna. Mujeres sin instrucción castrense tomaron el control de la logística de detención. El Departamento de Recursos Humanos selló el expediente. El mando oficializó su nombramiento en el campo de Stutthof. Antes de firmar el contrato con las SS, el perfil de la joven operaba como una simple estadística demográfica. Nació el 30 de mayo de 1922. Base de operaciones, Hamburgo. La crisis económica golpeó la infraestructura portuaria. Los ciudadanos formaban filas de desempleo mucho más largas que las colas por el pan. Estos indicadores de miseria en el Hamburgo de los años 30 mostraban una correlación matemática. La curva de escasez subía en paralelo al gráfico de crecimiento del partido nazi. El entorno urbano radicalizaba a la población. El Estado cambió de canciller. Ella tenía 11 años. Los reportes de la época documentan un comportamiento educado. La sujeto proyectaba una carrera en el modelaje. Ensayaba posturas. Buscaba atención constante. Simultáneamente, el régimen desataba la noche de los cristales rotos. Las escuadras de asalto incendiaban las sinagogas de Hamburgo. Los paramilitares rompían los escaparates a golpes. La joven ignoraba el humo y planificaba su éxito estético. Las divisiones blindadas cruzaron la frontera de Polonia. La guerra total demandó nuevos recursos humanos. Al momento de la invasión, la edad exacta de la futura celadora era 17. En mayo de 1945, el colapso logístico en la estación de tren de Gdansk ofreció un entorno estadísticamente perfecto para el camuflaje. ¿Cómo identificar a una celadora en un flujo de miles de refugiados? Un patrón de comportamiento anómalo y la negativa a ocultar el rostro la delataron en el andén.
La secuencia de evasión arrancó en enero de 1945. El avance soviético rompió las líneas hacia el campamento de Stutthof. El mando de las SS desmanteló la infraestructura. Barkman descartó el uniforme, adoptó un alias civil. Se insertó en las rutas de escape hacia el oeste. El nudo ferroviario de Gdansk operaba bajo saturación extrema. Tras la evacuación marítima del Báltico, el área absorbía a cientos de miles de desplazados. Las terminales procesaban decenas de miles de personas cada 24 horas. El volumen masivo de la multitud bloqueaba cualquier inspección sistemática. El éxito de la fuga exigía una sola táctica: mimetismo total. Pero la fugitiva saboteó su propia logística de supervivencia. El narcisismo introdujo un fallo de cálculo. Entre una masa uniforme de abrigos grises, lana húmeda y rostros marcados por el hollín de las locomotoras, ella vestía prendas llamativas. Mantenía la cara descubierta y el cabello arreglado. Su estética rompía el patrón visual del colapso. Generaba un contraste inmediato. Esa fricción visual activó la identificación. Una exprisionera de Stutthof esperaba transporte en el mismo andén. Su vista escaneó la multitud. Detectó la anomalía cromática. El reconocimiento facial cruzó la base de datos de su memoria en un instante. La sobreviviente no alteró su ritmo. Caminó directo hacia el perímetro de seguridad. Entregó las coordenadas exactas del objetivo a la guardia. Un oficial polaco avanzó entre los refugiados para ejecutar la detención. La captura en el andén activó una cadena de montaje judicial. El 25 de abril de 1946, el Tribunal Penal Especial inició el proceso. 14 acusados ocuparon el banquillo. Por delante quedaban 5 semanas de procedimiento continuo. Frente a la rigidez del sistema probatorio, el elemento acusado mostraba una desconexión psicológica absoluta. Los fiscales enumeraban metódicamente las fechas y cruzaban los registros de ejecuciones. Mientras la acusación leía las listas de prisioneros asesinados, la procesada trenzaba su cabello con los dedos. Cada jornada presentaba una configuración estética distinta. Un día llevaba trenzas, al siguiente, ondas. Luego, el cabello recogido. El coqueteo ocasional con la escolta armada carecía de utilidad legal. La Corte ignoró estas anomalías conductuales y aceleró la recolección de datos empíricos. Testigo tras testigo subió al estrado para desmantelar cualquier estrategia de defensa. Las sobrevivientes reconstruyeron la cronología del exterminio con exactitud matemática. Identificaron las fechas precisas de las elecciones. Nombraron a las víctimas directas de las golpizas. Detallaron la mecánica operativa del campo de concentración sin margen de error. El volumen de los testimonios anuló el factor de la apariencia física. El 31 de mayo de 1946, los magistrados finalizaron la recopilación de pruebas irrefutables. Los expedientes judiciales confirmaron el principio operativo central del Tercer Reich. El sistema no necesitaba monstruos. ¿De dónde salía el personal para operar la industria de la muerte? El ejército de infantería se desangraba en las trincheras. La sociedad civil entregaba a los voluntarios cuando las normas básicas colapsaban. La infraestructura de los campos era insostenible solo con oficiales de las SS. La maquinaria exigía decenas de miles de contratistas civiles para mantener el ritmo. Guardias, administrativos, celadores. Una red distribuida garantizaba el cumplimiento de las cuotas diarias de exterminio. Los ciudadanos comunes cubrían el déficit de personal y operaban los engranajes. En 1944, el colapso logístico del régimen era inminente. El Estado delegó la violencia en individuos sin antecedentes. La recluta de Hamburgo carecía de historial criminal, sin entrenamiento táctico, sin experiencia militar. Una mujer completamente ordinaria, ejecutando nuevos protocolos de brutalidad de forma metódica. El uniforme le otorgó el monopolio sobre la vida humana. El mecanismo legal desmanteló su autoridad. La ejecución pública cerró el expediente. Tenía 24 años al caer.